Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Qué placer, qué gusto, hermanos, poderles saludar, poder compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos, absolutamente a todos y cada uno de ustedes por enviarnos un saludo, enviarnos estas palabras de bendición, apoyarnos en oración en el ministerio. Estamos trabajando absolutamente convencidos de que cada palabra y cada mensaje que podemos presentar a través de estos medios están llegando al corazón de tantas y tantas y tantas familias que esperan con ansia una palabra de vida, una palabra de aliento, una esperanza en nuestros corazones. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Muy bien. He estado revisando mi agenda de notas y revisando mi agenda de notas, yo tomo atenta nota o procuro en lo posible tomar atenta nota de muchos de los comentarios que ustedes me envían, que no solamente están en un texto, sino procuro tomar notas y a su vez procuro tomar notas especialmente de preguntas. Cuando ustedes me envían una pregunta, cuando me sugieren un tema, bueno, tengo un sinnúmero de temas para tratar y algo tengo en mi corazón, hermanos. No quisiera dar respuestas a temas como por salir de paso. Me parece que en honor y en respeto y en temor, creo que es la mejor palabra, a nuestra Kadosh Torah, necesitamos ir a los temas, a las preguntas y profundizar en ellas. Profundizar me refiero a escudriñar la historia, la arqueología, la geografía, todos esos pequeños detalles que necesitamos considerar con pleno detenimiento. ¿Cuál es mi propósito en Torá al instante? No hacer de una pregunta una respuesta facilista por la inmediatez. Muchas de las preguntas que tengo aquí inscritas en mi libro, en mi agenda de trabajo, son preguntas que realmente necesito estudiar, necesito preparar. ¿Por qué? Porque ni modos, hermanos, vayan a pensar que me las sé absolutamente todas. Todo lo contrario, con los manuales, con las inquietudes que ustedes me envían y yo voy formando mi agenda, estoy aprendiendo grandemente, porque su inquietud, amado hermano, es también mi inquietud. Y hay una pregunta que me ha enviado y voy a mencionarlo con nombre, el hermano Fernando Malaver. Muchísimas gracias, hermano Fernando, desde la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Muchísimas gracias. La pregunta es muy breve, pero tiene un contenido extraordinariamente profundo, muy profundo. Tan profundo que he tenido que tomar nota, y me ha servido enormemente para estudiar. Y sé que voy a tener una semana muy agitada porque hay mucho, pero mucho tema que tratar. Vámonos puntualmente a la pregunta. ¿Qué es el canon de la Biblia? Vea qué interesante pregunta, tan sencilla, pero que definitivamente para hablar del canon de la Biblia tenemos que retroceder en la historia, por lo menos unos 3,000, si no más, 500 años. O sea que gracias por la pregunta, porque creo que tengo mucho trabajo por hacer. Pero revisando un poco también mis notas y mi archivo fotográfico, saben que soy una persona, los hermanos que me conocen tal vez más de cerca, he sido desde muy niño muy apasionado a la fotografía. Y hoy tenemos la gran ventaja de utilizar estos elementos electrónicos tan disponibles a la mano
que inmediatamente tenemos la facilidad de hacer fotografía, y no solamente de hacer fotografía, sino hacer fotografía de muy buena calidad, con cámaras 4K, con muy buena calidad de color, de imagen, de foco, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque tuvimos como familia pastoral, el privilegio, tal vez hace unos 2 años, y lo he estado mencionando en diferentes programas, cuando salimos a nuestras actividades de vacaciones, pues procuramos normalmente ir a lugares que tengan sentido histórico, preferiblemente contenido bíblico. Por ejemplo, visitando en Kentucky la réplica del Arca de Noé. Es una experiencia maravillosa. Quienes puedan hacerlo, por favor vayan. Es una experiencia extraordinaria. Quienes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar Orlando en los Estados Unidos, la ciudad de Orlando, Florida, pues muy seguramente muchos vendrán con la intención de estar en los parques, en Walt Disney, yo no sé. Pero allí hay un parque temático muy importante. Bueno, hay varios. El Museo del Hombre, el Museo de la NASA, pero particularmente está un lugar llamado Holy Land, Tierra Santa, Holy Land. Este parque de Holy Land tiene una temática recreativa muy interesante, que tal vez los que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia saben. Yo lo viví por experiencia en 2 o en 3 ocasiones que he estado en el parque. Atravesar la puerta después de entregar el ticket, el pase de entrada, al atravesar la puerta inmediatamente es como si se suscitara un portal. No sé si la palabra quede bien mencionar. Un portal es como trasladarse del siglo XXI e ir inmediatamente a la Biblia y estar en los pasajes, en los lugares, en los terrenos, con los personajes bíblicos. Es impresionante. Recuerdo que en alguna de las primeras, tal vez la primera visita que hicimos, íbamos como familia caminando por los diferentes pasillos recreativos, el monte Horeb, la cueva donde fue sepultado Yeshua, etcétera. Y repentinamente, caminando por ese empedrado, repentinamente empezaron a aparecer jinetes, caballos, soldados romanos, y en verdad que lo hacían muy bien. Nos empezaron a empujar con sus varas, con sus lanzas, nos corrían, nos separaron del camino, nos llevaron hacia las orillas, y no utilizando violencia, pero sí haciendo su obra. Es una obra teatral, es una representación, haciendo su trabajo muy bien hecho, y nos lanzaron hacia la orilla, y venía todo el proceso de lo que conocemos como el proceso del Calvario, a Yeshua tomando esa cruz y los soldados flagelándolo. Era tan impresionante la escena, tan real, tan evidentemente vívida, que incluso había personas a nuestro entorno que no solamente lloraban, sino recuerdo a una mujer en especial, ya una señora mayor, que incluso se desmayó, porque repito, era tan real la escena, tan vívida, que estas experiencias pues son de verdad dignas de ver, de valorar, de apreciar, de tener la oportunidad de vivir estos momentos. Sobre todo, repito, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la palabra. ¿Por qué estoy mencionando esto? Tuvimos igualmente el gran privilegio de visitar en la ciudad de Washington, D.C. Se los recomiendo, amados hermanos, quienes viven en Estados Unidos o quienes van a hacer un viaje hacia esta nación y tienen la oportunidad de visitar ciertos lugares. No pierdan la oportunidad de visitar el Museo de la Biblia en la ciudad de Washington, D.C. Es un verdadero tour histórico, arqueológico, antropológico, geográfico, desde el punto de vista que tú lo quieres ver. Es extraordinario el material, las piezas, la orfebrería, los códices, los libros, las Biblias. Bueno, es impresionante. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? A una pregunta tan sencilla: ¿qué es el canon de la Biblia? Porque si tú tienes la oportunidad de ir a este museo de la Biblia, y tienes el día, ojalá 2 días, disponibles para pasear cada salón, cada pabellón, cada lugar temático, y allí encontrar con originales, por favor escúcheme, originales. Hay documentos que han sido incluso facilitados por la Casa del Libro de Israel. Ustedes saben, la Casa del Libro donde reposan los rollos del Mar Muerto,
Recordarán ustedes que tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Royman, que es el director de la Casa del Libro en Israel, y él nos confirmaba que algunos elementos escritos encontrados en las cuevas de Qumran, entre otras, han sido facilitados al Museo de la Biblia en Washington, los originales. Esto es extraordinario. Y recuerdo que visitando estos lugares y haciendo alusión a la fotografía, pues tengo también en mi archivo personal algunas fotografías de este tipo de elementos muy interesantes. Lastimosamente no los voy a poder publicar, pero solo quería mencionarlos porque es importante que lo tengamos presente. Vamos entonces a definir desde lo más básico. Recordemos que esta es una semana de trabajo. A esta pregunta tan básica tenemos una semana de trabajo. Yo les invito, mis amados, para que usted tome atenta nota y empiece también a hacer su investigación propia respecto de lo que es el canon de la Biblia. La primera expresión que creo que necesitamos definir, evidentemente, es establecer qué significa la palabra canon. La palabra canon no es la marca de una cámara fotográfica o algún producto de oficina. Canon viene de una palabra que tanto en hebreo como en griego tienen un significado bastante similar. Tanto en hebreo como en griego la palabra canon se pronuncia kané. Kané. Y estas dos palabras, tanto en hebreo como en griego, kané, tienen un significado muy interesante. Es una caña. Es una caña. En el idioma arcadio, kin, en el idioma sirio, también kin, que representa una caña, es una manera como se mide, una vara de medir. Esto significa un canon, una vara de medir. Es una de las expresiones de canon, una caña, una vara de medir. Pero también encontraremos otra definición muy interesante. También canon tiene que ver con una norma, con una ley, con una determinación, es decir, que de acuerdo a una manera de comportarse, de actuar, es decir, que el canon tiene en sí inscrito un estilo de vida. El canon es un elemento que determina, que clasifica, que mide. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque evidentemente recordemos que nosotros estamos frente a una expresión muy, muy típica, el canon de la Biblia. Hay diferentes tipos de canon, incluso tenemos hoy el canon de la belleza, tenemos entre otros el canon de Alejandría. Procuraré en el transcurso de la semana, si el tiempo no lo permite, entrar a esos detalles, pero los estoy mencionando como parte de la introducción de nuestro tema en este horario. Muy bien, entonces, es importante cuando mencionamos que canon, caña, vara de medir. Recordemos que cuando hoy tomamos medidas en una casa, se toman las medidas de largo, de ancho, de alto, se utiliza lo que conocemos como un metro, un tape en español, en inglés, un metro, para medir. Esa es la caña, esa es el canon, para medir. Igualmente es interesante porque, repito, la palabra canon también nos hace alusión a una norma, a una ley, a un estilo de vida, a un comportamiento. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Gálatas y en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos habla en algunas ocasiones que miremos cómo andamos, mirad cómo andáis. Y ese mirar cómo caminas, miremos cómo andamos, miremos en qué pensamos, miremos en qué vemos, miremos qué escuchamos, mirad, guardad cómo andéis. Esto lo que nos está hablando es de esta norma, del canon, de comportamiento, como creyentes, como conocedores de la palabra, como Kohanim, como hombres kadosh, como familias, como los mishpajá de la Torá. Tenemos que saber que nuestro comportamiento no corresponde al comportamiento del mundo, tanto que lo hemos mencionado y tengo que repetirlo una vez más. Recuerda, cambia tu manera de pensar costumbrista, culturista, tradicional, regional, razonable, intuitiva, para que cambie tu manera de vivir conforme al canon. Interesante, ¿verdad? Conforme al canon de las Escrituras. Muy bien. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, tenemos que entrar tal vez al punto más importante para comprender la pregunta
¿Qué es un canon? Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Canon, entonces, es un conjunto de libros. Un conjunto de libros. Recordemos que nuestras Biblias, la Biblia que tenemos hoy disponible a nuestras manos, está compuesta por 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos? 66 libros que componen 66 libros unidos en ejad, puedo decirlo, en unidad, forman un libro llamado Biblia. La palabra Biblia viene del latín biblius, que representa libros, y es ese conjunto de libros canónicos. Observen la definición tan importante. La palabra Biblia es un conjunto de libros que forman un libro. Todos estos libros, 66 para nuestras Biblias. Tenemos que ir despacio, mis amados hermanos, porque aquí tenemos que diferenciar los 66 libros de lo que se conoce como la Biblia protestante o reformada y diferenciarlos de los libros que aparecen en la Biblia llamada católica. De allí, de hecho, viene la Septuaginta, que eso también lo veremos, y de hecho les invito para que usted busque en Estudio Bíblico Devocional, aquí en Israel Casa Integral, un video que grabé aproximadamente hace unos 3 años, pero está vigente, la palabra será siempre la misma, sobre este mismo tema, pero enfocado un poco más al contexto de la historia de los libros. Se lo recomiendo, por favor, vaya a ese video, búsquelo. Voy a poder colocarlo aquí abajo en para que quede el reporte hacia donde usted pueda direccionarlo. Y por favor, vea ese video. Ahora, ese conjunto de libros son libros llamados canónicos. Entonces, para la respuesta de mi hermano Fernando a la pregunta facilista, ¿qué es un canon? La respuesta está aquí. Un canon es un conjunto de libros inspirados. Por favor, preste mucha atención a la palabra inspirados, porque el verdadero secreto o la verdadera importancia del canon de la Biblia está en su inspiración. Definamos entonces ya mismo, antes de nuestra pausa, qué es la palabra inspiración. La palabra inspiración significa que estos 66 libros reconocidos como un paquete, como una unidad de libros inspirados por Dios, es decir, dirigidos, expresados, narrados, si puedo decirlo, dictados directamente por Adonai, y que se reconoce su autor, porque tenemos 2 autores, tanto el autor, digamos, intelectual, comillas, a esa palabra con mucho cuidado, el autor divino, mejor, creo que es la palabra más acertada. Su autor divino, Adonai, y su autor escritural, 40 hombres, durante 1500 años, dan por escrito testimonio, fe de lo que el autor divino indicó que se debía escribir. A ese conjunto de 66 libros divinos, inspirados por Dios a través de hombres, entonces se le conoce como el canon. Estos son los libros canónicos. Creo que la respuesta, espero por favor que la respuesta esté clara, espero que haya claridad. Perdónenme si soy repetitivo en algunas cosas, pero prefiero ser repetitivo y, como diría la pastora Pili, un poquito cansón al respecto, pero como maestro tengo que insistir para que estos conceptos tan importantes nos queden suficientemente claros para la enseñanza de esta semana que apenas estamos comenzando. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Muy bien, mis amados hermanos. En este orden de ideas que vamos desarrollando, la primera gran conclusión y con la que realmente debemos empezar
el contenido a la pregunta de qué es un canon es definitivamente tener claro el autor de los 66 libros, cuyo fundamento está establecido, repito, en la palabra inspiración. Aquí inspiración significa la voz de Adonai, es decir, que todo lo que en este texto está escrito viene de la voz del Padre. Pero es muy interesante, y esto procuraré, repito, si el tiempo me lo permite, que lo veamos en el transcurso de la semana. Es muy interesante notar que autores como por ejemplo Pablo en algunas de sus cartas escribe algunos textos tomados de la cultura del momento, Vamos a pensar como un dicho popular, un refrán, y aparece inscrito, y veremos en su momento los detalles. Aparecen inscritos en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿ese dicho popular de la cultura del momento tiene inspiración divina? Es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque evidentemente el autor, como Pablo, repito, en algunas de sus cartas, ha tomado varios puntos de la cultura normal, como mencionar, por ejemplo, que Augusto César dio una ordenanza para que se llevara a cabo un empadronamiento a toda la tierra, a las naciones por lo menos. Eso, ¿qué tiene de inspiración divina? Pues evidentemente no tiene nada de inspiración divina. Pero cuando miramos el contexto de lo que Pablo está explicando respecto a ese punto en particular, que solo lo estoy mencionando, luego lo veremos con el texto, pues entenderemos la importancia de esa alusión. El mismo Pablo hace mención, por ejemplo, a algunos poetas. En el libro de Tito, hablando en la carta a Tito, menciona el caso de un poeta griego. ¿Qué tiene que ver un poeta griego con una inspiración divina? ¿Y por qué hago esta mención? Es interesante ver cómo en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando ustedes recuerdan la historia en la vida de los primeros, la primera familia de la tierra, Adán, humanidad y varona. Recordemos que la mujer en esta porción de Génesis, Bereshit capítulo 3, entran en una condición de desobediencia. Y digo entran en el plural para no eximir al masculino, porque evidentemente quien realmente entró en desobediencia y quien además narró una historia que no fue precisamente la historia que Adonai le dijo o les dijo que no tenían que hacer, ella fue la varona quien habló directamente con la serpiente. La pastora Pili en estos días ha dado una enseñanza, por favor, aquí está en nuestro portal, visite esa enseñanza de la pastora, realmente no recuerdo en este momento qué título le pudo dar, pero está muy reciente, de hecho la hizo hoy en la mañana, así es que si usted observa con detenimiento esta enseñanza, notará que quien pecó, es decir, quien transgredió, es decir, quien desobedeció la orden de Adonai fue la mujer. Pero finalmente ella, al hablar, al escuchar, al participar en un diálogo con la serpiente se involucra en ella. Es decir, el pecado mora en ella y ahora ella a su vez transfiere al varón, quien de manera también voluntaria acepta esa situación y entonces los dos pecan, por lo tanto ahora son destituidos de la gloria del Edén. Ya su vestidura de luz desaparece, están desnudos y es así como ahora el Eterno les viste y para ese vestir, para darles cobertura, usted recuerda la historia, no es mi tema y no voy a entrar allí, que es tan apasionante todo esto, pues definitivamente, ¿qué sucede? Se produce un sacrificio de sangre. Pero mencioné el verso capítulo 3 porque es interesante notar que ahí en ese capítulo vamos a encontrar una palabra que la mujer habla que no es verdad, no es una historia verídica. Ella contestó algo que no fue lo que Dios, Adonai, les dijo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo en el texto sagrado queda incluso redactado, escrito, una situación como esta? Y en esto vamos a resaltar algo fundamental. Lo he mencionado en programas anteriores y me parece que viene muy bien hacerlo ahora. La Biblia, el compendio de los 66 libros, de ninguna manera y en ningún momento
pretenden ocultar, tapar, esconder absolutamente nada. Absolutamente nada. Es por eso que cuando estudiamos muchos de los textos, perdónenme, pareciera ser que hay incluso todavía algunos textos, perdón, pareciera ser que todavía tenemos algunos libros inspirados, como la palabra lo enseña, canónicos, que podríamos tener en cuenta y todavía tal vez pensar si el origen de esos libros verdaderamente es divino. Pastor, ¿qué está usted diciendo, por favor? Pues vean el ejemplo, el libro de Esther. ¿Sabe usted, mi amado hermano, por supuesto que lo sabe, y si no lo sabe, bienvenido, que el libro de Esther, por ejemplo, en ninguno de sus pasuk, de sus versos, menciona el nombre de Adonai? No está el nombre de Dios en ninguna parte del libro de Esther. ¿Por qué es importante esto? Porque si hacemos una hermenéutica o una exégesis, atención a esas dos palabras que me las han preguntado también varios hermanos, pastor, por favor, denos una charla sobre hermenéutica, exégesis, escatología. Miren, esas palabras son tan importantes que todo creyente, estudiante de Torah, de nuestra Kadosh Torah, debe tener presente. Si algo aprendimos en el segundo nivel con la iglesia evangélica, es precisamente a estudiar hermenéutica y exégesis. Ese es el fundamento del segundo nivel. Y amén por eso, porque todo desde que se trate de estudiar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra, eso es extraordinariamente importante. Seguro que lo vamos a hacer. Nos tomaremos un tiempo para que hablemos de hermenéutica, para que nos hablemos de exégesis, para que hablemos un poco de escatología, todos estos contextos tan apasionantes. Entonces, si nosotros notamos, mis amados hermanos, aunque en el libro de Esther no aparezca el nombre de Adonai, el nombre de Dios, de todas maneras, al hacer la lectura del libro, notamos con absoluta veracidad, inspiración, de que ahí está, absolutamente, si puedo usarlo entre comillas, codificado, inscrito el nombre de nuestro Abba. Maravilloso, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ir desarrollando varios aspectos del tema sobre lo que es el libro canónico y no. Ya concluimos que los libros canónicos son los libros inspirados a través del Ruach HaKodesh y que 40 hombres durante 1500 años dieron ese resultado hasta nuestros días. Gloria al Eterno que ese libro está presente hasta nuestros días. Ahora, a lo largo de la historia, y esta es una historia extremadamente extensa, muchos libros han aparecido en la historia bíblica. La misma Biblia nos narra en diferentes textos nombres de libros. Los libros de esto, los libros. Y hasta nuestros días todavía hay un sinnúmero de libros que no están en el canon de los 66 libros, que se considera que no tienen la inspiración divina, por lo tanto no pueden pertenecer o estar dentro de este canon. Es decir, este canon se abrió y se cerró. Y hasta ahí llegamos. Es interesante porque lo menciono, porque entonces en el recorrido histórico aparecen algunos libros que se conocen con el nombre de libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos realmente son 7 libros. 7 libros de los que al hacer una lectura minuciosa y no una lectura muy comprensiva de fondo, una lectura básica, digamos, en estos libros, ¿cuáles son? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barud, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, algunos fragmentos del libro de Daniel y algunos fragmentos del libro de Esther. Se les consideró libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifos? La palabra apócrifos significa algo así como recóndito, escondido. En un término más técnico actual del siglo XXI, desde el punto de vista grafológico, desde el punto de vista de la escritura, del amanuense, un documento dubitado
indubitado, un documento cuya procedencia u origen no está muy definido. Y recordemos que para que un libro sea llamado canónico o esté mejor incluido en el canon, el fundamento número uno y principal es que debe ser, y digo debe ser en el sentido de que el libro en sí mismo lo muestra, inspirado por Dios a través de un hombre, particularmente repartido en dos temas. Los libros de lo que conocemos como el Antiguo Pacto, o Tanaj en hebreo, fueron escritos por profetas. Ya vamos a ver esto un poco más en detalle. Mientras que los libros de lo que llamamos el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha o el Pacto Renovado, a estos libros los escribieron apóstoles. Muy interesante. Apóstoles y profetas. Ahora, note algo muy interesante. No siempre los libros del Nuevo Pacto o del Pacto Renovado o del Brit Hadasha en hebreo fueron escritos por apóstoles. ¿Cómo que no, pastor? Pero lo acaba de decir. Pero por eso les digo que tenemos que estudiar. Porque, por ejemplo, el Evangelio de Marcos no fue un apóstol. Espero que usted sepa eso. Hermano, yo estoy hablando a personas que estudian palabra, estoy hablándole a personas que conocen de la palabra, que tienen 10, 15, 20 años estudiando Biblia, o sea que creo que lo que estoy mencionando aquí, no estoy diciendo cosas relativamente muy nuevas, lo hago repetitivo porque hay muchas personas que nos acompañan por primera vez, algunas personas están apenas dando los primeros pasos, entonces yo prefiero dirigir el tema más a personas muy nuevas que a muchos conocedores que presumen de conocer y saber durante 20 o 30 años y que de pronto escuchan una charla como esta y dicen, ciertamente no lo sabía. Pues no os preocupéis, amados hermanos, porque igualmente todos los días yo estoy aprendiendo algo más. El Evangelio de Marcos, perdónenme hermanos, el Evangelio de Marcos corresponde a un evangelio que no fue, repito, Marcos un apóstol, pero una característica fundamental de un libro canónico que no haya sido escrito por el profeta directamente o por el apóstol directamente, entonces si fue suscrito, está bien la palabra suscrito, si fue manuscrito por un ayudante, por un escribiente, por un asistente del cual su autor principal lo valora, lo avalúa, no es la palabra avalúa, a ver, deme la palabra. Cuando una persona representa a otro y lo determina, lo establece, lo avalúa, creo que la palabra en español está bien. Entonces, ¿quién apadrinó? Es un poco más fácil decirlo así. ¿Quién apadrinó a Marcos? Evidentemente Pedro. Gracias, Pedro, por habernos permitido el Evangelio de Marcos. Que repito, Marcos no fue un apóstol. Otro ejemplo. El otro ejemplo que tenemos aquí en el texto bíblico, ¿cuál es? El libro de Lucas. Recuerden que el libro de Lucas no fue un apóstol, pero el libro de Lucas fue avalado, encontré la palabra, avalado, digámoslo en un castellano más simple, apadrinado por el apóstol Pablo. Muy bien, interesante. Entonces, dentro de estos libros que aparecen, los 7 libros que he mencionado, que aparecen aparte de los 66 que se consideran los libros canónicos, es interesante recordar que las Biblias, a partir de la Septuaginta, por ejemplo, la Septuaginta o la versión del 70, sobre eso ya hablé en los programas anteriores, búsquelos por favor, le recomiendo por favor vaya a esos programas, fueron recuerdo 2, 3 años antes estos programas de estudio bíblico devocional extraordinarios, muy profundos, con un lenguaje muy sencillo, pero que vale la pena, mi amado hermano, que usted los ubique
y por favor vea esos programas, porque allí hablamos de la Septuaginta, la versión del 70, la Biblia del oso. Estas Biblias, perdónenme, traían consigo incluidos los libros apócrifos deuterocanónicos, que ya mencioné: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera Macabeos, Segunda Macabeos y algunos fragmentos de Daniel y de Esther. Entonces, las Biblias que probablemente muchos de nosotros desde un principio tomamos, los del primer nivel en la Iglesia Católica, nuestra Biblia católica trae más libros, 7 libros de más con respecto a lo que es la Biblia, repito, llamada protestante, después de la Reforma, y eso es otro tema, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para ir a nuestra segunda pausa y ya vamos a retomar. La Biblia entonces procede de un contexto del latín Biblius, donde se refiere a un conjunto de libros. 66 libros unidos forman un solo libro, al que conocemos como libro canónico, el libro de los 66 libros, y que para que sean libros canónicos se debe haber establecido a lo largo de la historia. Esto no fue un asunto de concilios, esto no fue un asunto de una iglesia en particular, esto fue un asunto de la historia, y allí quiero que entremos hoy para cerrar nuestro tema. Entonces se establece su autoría inspirada, la voz de Adonai que habla, a través de 40 hombres, 1500 años, que evidentemente certifican esa autoría. Miren qué interesante esto, mis amados hermanos. Por primera vez la palabra deuterocanónico aparece en el libro de Macabeos. Si usted tiene una Biblia católica, que espero que la tenga, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre que vamos a tener una Biblia católica a nosotros los creyentes estudiantes de Torá? Pues mi amado hermano, si no la tienes, te recomiendo que la tengas. ¿Por qué? Miren esto, hermanos. Este es un programa que también quiero hacer, que el Eterno me dirija y me dé el tiempo y la sabiduría para hacer este programa. Observen, tenemos una aberración emocional, congénita, establecida, que se llama antisemitismo, antifobia judía, entre otras cosas. Y parece que entre esas fobias que tenemos, pareciera ser que si tenemos en nuestra estante, aquí en nuestra librería, una Biblia católica, pareciera ser que esto nos va a contaminar. Pero por favor, mis amados hermanos, por favor, una Biblia católica tiene los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia tradicional reformada, solo que se le adicionaron 7 libros más, que hoy estamos entendiendo que no son libros probablemente inspirados, y eso lo vamos a ver por la escritura, por la terminología, por la expresión, no tiene la inspiración, se puede clasificar, pero que por favor de ninguna manera son anatema, por favor, todo lo contrario. Los libros deuterocanónicos, apócrifos o pseudo, también podríamos llamarlos, son libros que tienen un valor totalmente histórico. Por favor, téngalo presente. Si usted tiene la oportunidad, y es el tema, repito, que lo tengo en mente hace días por hacerlo, y empezamos a hacer algunos estudios desde el punto de vista de un texto bíblico católico versus la versión, digamos, reina reformada, nos daremos cuenta que incluso en una versión católica hay más certeza. Présteme atención a esto, hermanos. Hay más certeza escritural del hebreo al español que en las versiones que nosotros leemos hoy en español. Ni se diga, mi amado hermano, y perdóneme que me abra un poquito en el tema, no quiero salirme de la línea, pero son cosas que considero importante tratar. Ni se diga, cuando hablamos a propósito de versiones, y sí, me fui del tema, cuando hablamos de versiones, ni se diga entre tantas y tantas versiones que tenemos disponibles en los mercados hoy, digo en los mercados literarios. Si alguno de ustedes, mis amados hermanos, tiene a su disposición la NBI, la nueva versión internacional, a mucha gente en español particularmente, y pasa en inglés, la versión internacional en inglés también, ha gustado a mucha gente.
Le ha gustado a mucha gente porque los traductores de la versión internacional lo que procuraron hacer fue tomar el original, traer el original del original hebreo al español, pero cuando se encontraron con algunas ciertas palabras, los autores de la nueva versión internacional, NBI, decidieron eliminar versículos. Más de 1,200 versículos bíblicos han sido eliminados en la nueva versión internacional. Por favor, por favor, por favor, ¿cómo podemos entender que un grupo de hombres estudiosos, voy a colocarlo entre comillas, tomen la decisión de eliminar más de 1,200 versículos bíblicos y quitar la deidad, quitar la divinidad de nuestro Padre, el autor divino de los libros canónicos? Así es que, con todo respeto, si usted tiene una versión nueva, versión internacional, le dejo a su libre elección qué hacer con ella, pero en lo posible no la tenga. Téngala de pronto como archivo si es necesario, como para confirmar lo que estamos hablando. Ese es un tema que, si no estoy mal, grabé en algún momento, hice un estudio sobre cuántos son, algunos por lo menos de los mil y tantos versos que fueron eliminados. Voy a darles un pequeño ejemplo. ¿Recuerdan esta historia cuando Yeshua en la sinagoga leyó la palabra e inmediatamente los hombres de la sinagoga, dice el texto, estoy parafraseando, que se levantaron y tomaron piedras para tratar de apedrearlo? En la nueva versión internacional simplemente llega así: él se escondió y escapó. Pero en la Reina Valera dice: él salió y pasó por frente a todos y se fue. Pero ese pequeño detalle tan importante en la historia, digo tan importante porque tiene un contenido espiritual profundo, fue retirado de la versión internacional. Y si estudiamos o hacemos un estudio a través de ese texto, sin este contexto, de esta frase tan corta, la enseñanza puede ser totalmente anatema. Muy bien. Entonces, en el libro de Macabeos, en el capítulo 12, verso 9, estoy en la Biblia de los libros apócrifos, dice: donde la Biblia es el plural de Biblius, aparece por primera vez en un rollo, en un papiro. En este libro dice: se cree que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, importante mercado de papiros de la antigüedad. ¿Dónde aparece esta historia? En el libro de Macabeos, primer libro de Macabeos, capítulo 12, verso 9. Tengo mi versión bíblica, lastimosamente no la coloqué sobre mi mesa de trabajo, pero la tengo aquí en mi biblioteca. Tengo una Biblia católica muy interesante, muy ilustrativa, muy bonita, y me gusta mucho leerla porque su contenido es mucho más cercano al original hebreo, primero, y segundo, incluso aún los nombres de Dios aparecen mucho más del original hebreo que lo que tenemos en nuestras versiones tradicionales en español. Ahora bien, no obstante, ya que Biblos solamente con dificultad podría ser un préstamo del nombre original de dicha ciudad de Fenicia, Gubla, atención a esa palabra, Gubla, existe la posibilidad de que fuera la ciudad donde recibiría el nombre griego a partir del término que designaba la planta del papiro y no otra cosa. Es interesante. Los fenicios empiezan el proceso de la elaboración del papel, del papiro, y a través de esa elaboración del papel, cuando empieza el proceso de la escritura. A propósito de esto, me acabo de acordar algo muy interesante. Hablando de la escritura, ¿verdad? Hay tantas cosas que tenemos que tratar. Perdónenme porque estoy en la introducción del tema y por mi cabeza vuelan muchas ideas. Es interesante notar que hay una escuela llamada la Escuela de la Alta Crítica. Está vigente hasta el día de hoy. La Escuela de la Alta Crítica está formada por un sinnúmero de grandes estudiosos, teólogos, maestros bíblicos. Estoy hablando de personas que han estudiado en idiomas, en griego, el arameo, todas las lenguas posibles, y han hecho estudios de la Biblia, de toda su historia, su contenido, etc. Y esta alta crítica ha considerado cosas tan increíblemente impresionantes como esta. Por ejemplo, que Moshe, a quien se le atribuye
y nosotros por fe y emuná así lo creemos, a quien se le atribuye la escritura de los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Torá, en hebreo, griego, Pentateuco, pues para la alta crítica estos 5 libros nunca pudieron haber sido escritos por Moisés. A la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué alta crítica? ¿Por qué teólogos, eminentes teólogos, PhD, Magister de teología, les pregunto, ¿por qué no pueden creer que Moshe haya escrito la Torá? Porque para el tiempo de Moshe probablemente no sabía escribir. Por favor, por favor, por favor, por favor, hermanos teólogos de la ciencia teológica, ¿acaso no recuerdan la historia tan apasionante del libro de Éxodo? El Génesis al principio, cuando nos narra toda esta historia de la vida de Moshe en el Éxodo, cuando puesto en una canasta fue recogido por Batia, la hija de Faraón, y llevado al Faraón, adoptado como hijo de la hija del Faraón, sabiendo que era un hombre hebreo, y dice la palabra que creció y durante 40 años, sus primeros 40 años de vida, permaneció en el Faraón, preparándose en la alta academia, en la alta educación, en la arquitectura, en las ciencias, en la matemática, en todo lo que tenía que ver con ciencia académica. Por favor, que Moshe no sabía escribir. ¿De dónde aparece esa historia, amados señores de la alta crítica? Por favor, tanto leemos la escritura que no encontramos esos pequeños detalles cuando se nos habla de la elocuencia, que Faraón se impresionaba de ver la calidad, el estilo, la sapiencia que tenía Moshe. Y que la gran preocupación por demás que tenía el mismo Faraón era que su hijo Ramsés no tenía tal conocimiento ni tal capacidad intelectual en toda la organización del imperio como la tenía el mismo Moshe. Por lo tanto, descartada la opinión de la alta crítica. Evidentemente, se atribuye la escritura de los primeros 5 libros de la Torá a nuestro amado Moshe. Así lo creemos y así en firme estamos. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Muy bien, mis amados hermanos. Apasionante la historia, ¿verdad? Apasionante. Vamos a ir entrando a una recta final con respecto a un tema que me parece muy, muy interesante mencionar. Perdónenme por favor un momento, quiero entrar a una nota aquí en mis gráficas, porque me parece muy interesante que en la medida que vamos disolviendo la pregunta, vamos a ir profundizando en ciertos detalles y en el primer programa de semana siempre introducimos lo básico de lo que va a ser el contenido general. Vamos avanzando. Es importante recordar que lo que conocemos, repito, como Antiguo Testamento, está conformado por 39 libros. Recuérdelo, 39 libros. En nuestra Biblia tradicional. Ustedes saben que yo utilizo siempre esta versión Valera, la Reina. Y muchos me preguntan, ¿qué Biblia usa, pastor? Bueno, uso esta. Tengo algunas otras Biblias, sí, por supuesto. Tengo varias versiones. Pero también hoy en la internet, por la tecnología, pues tenemos suficiente material disponible de Biblias. Así es que usted aproveche esta tecnología, descargue las aplicaciones donde usted va a encontrar 50, 70, 100 versiones de Biblias, todas disponibles, lineal, interlineal, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Estos 39 libros que nosotros conocemos en nuestra Biblia tradicional, en la versión reformada que conocemos hoy, encabeza siempre con los primeros 5 libros. Esto lo hemos mencionado suficientemente, perdónenme que lo repita. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bereshit, Shemot,
Vayikrat, Bamidbar y Devarim. En hebreo, la Torá. En griego, el Pentateuco. Pero posterior a eso nos vamos a encontrar que vienen los libros, para sumar estos 39, no creo que necesite repetirlos todos: Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué me tomé este segundo para leer los textos, los 39? Porque en lo que se conoce como la Biblia judía, présteme atención por favor, aquí empieza algo muy interesante. Lo que conocemos como la Biblia judía, el Tanaj, está compuesto por 39 libros, pero con una gran diferencia respecto de nuestra versión en español en la Reina. Me explico. Los mismos 39 libros que tenemos en nuestra versión en español, para el caso de la Reina Valera, aparecen en el Tanaj, la Biblia judía. Présteme mucha atención a esto, es muy importante. Pero hay una diferencia. Por ejemplo, el último libro que tenemos en el Tanaj en español, en lo que llamamos el Antiguo Testamento para nosotros, el último libro que aparece aquí es el libro de Malaquías, es el que cierra el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el libro de el Tanaj, el libro que cierra el Tanaj es primero y segundo de Crónicas, que ni siquiera nos aparecen como primero y segundo de Crónicas, sino como libro de Crónicas. De hecho, bueno, es que no tengo la Biblia disponible aquí en mi mano. Perdónenme un segundo. Tengo que hacer el ejercicio para entrar un poco más en el detalle. Cuando tomé por primera vez en mis manos esta versión, que se conoce como la versión Kadosh, Kitbet Kadosh, esta versión, de hecho, les soy sincero, no la utilizo con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque aunque tiene un lenguaje un poco más hebraico, lo que llaman el lenguaje Kadosh, lo que se llama el lenguaje Kadosh, mejor no lo que llaman, lo que es el lenguaje Kadosh. Por ejemplo, en esta versión los libros vienen en hebreo y en español. Shemot, Éxodo, muy interesante, Levítico, Vayikra, Números, Bamidbar, Deuteronomio, Devarim. Y es interesante porque pues vamos aprendiendo un mejor lenguaje. Sin embargo, sufro mucho con ella y creo que los que tienen esta versión lo saben a dónde voy. ¿Y es por qué? Porque cuando miramos la distribución de los libros cambia. Repito, el último libro en nuestra versión reina es Malaquías, pero el último libro en la versión Tanaj, la Biblia judía, es el libro de Crónicas. Esto nos da, por supuesto, un sentido bastante complicado. ¿En qué sentido? Pues que estamos acostumbrados a que el último libro que aparece en el Antiguo Pacto, repito, es el libro de Malaquías, y cuando nosotros venimos en esta versión, resulta que se los voy a mostrar puntualmente. Cuando venimos en esta versión, me doy cuenta entonces, mis hermanos, y eso me costó mucho, la verdad, y muchas personas me decían: ay, pastor, esa Biblia yo no la entiendo, eso los libros están unos adelante, otros están atrás. Tienen toda la razón. Miren, hermanos, aquí estoy cerrando el libro de el Tanaj, y no sé si lo pueden observar. El último libro en esta versión, aquí en la parte superior, obsérvenlo. El último libro es Crónicas, segundo de Crónicas. Entonces, esto nos muestra, mis amados hermanos, algo muy sencillo, interesante. Observen. La Biblia, llamada la Biblia judía, aquí vamos a estar cerrando hoy, la Biblia judía está compuesta por 24 libros, 24. Realmente tiene los mismos 39 libros que he mencionado hace un momento, tiene los mismos 39, solamente que no van a aparecer como primera y segunda, primera y segunda, primera y segunda. Por ejemplo, Esdras y Nehemías son un solo libro. En nuestra versión, Esdras es un libro, Nehemías es un libro. Vamos a mencionarlos porque esto creo que es importante tenerlo presente.
Para los hermanos que están a través de Telegram o para los hermanos que están ya inscritos con nosotros en Easy Israel, Casa Integral o Easy Colombia o Easy Europa, Easy Italia, Easy Cherryville, o pertenecen a la red élite o cualquiera de los grupos, gracias. Yo les voy a enviar esta tabla, se las voy a colocar o la voy a publicar, mejor, la voy a publicar a través de Roberto Alfaro en Facebook y en Telegram para que usted la tenga disponible. Si no está usted conectado con nosotros directamente en alguno de nuestros portales, entonces le invito, búsquela en internet, allí está disponible. La Biblia hebrea, repito, o el Tanakh, es un acrónimo. Es un acrónimo que tiene consigo 3 grupos. Es decir, la primera historia de la Biblia que conocemos es el Tanakh. Todo lo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias viene del pueblo judío a través del Tanakh. El acrónimo de Tanakh representa, primero, la palabra Torah, que son, repito, los primeros 5 libros de la Biblia que ya los mencionamos. Vamos a repetirlos nuevamente: Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim. Los primeros 5 libros de la Biblia en hebreo, Torah, en griego, Pentateuco. Amén. Ahora bien, inmediatamente vamos a notar, mis amados, que el segundo grupo, que se conoce con el nombre de Nevilim, la palabra Nevilim en hebreo es profetas. Aquí ya se presenta un cambio con respecto a nuestra versión Valera, Reina Valera. ¿Por qué? Vamos a ver, después del libro de Devarim, Deuteronomio, cerrando, inmediatamente viene el libro de Josué. Vamos a hacer el ejercicio porque considero que es muy interesante que hagamos el ejercicio. Ya lo he hecho en muchas ocasiones. Perdónenme por los que están repitiendo, pastor, eso ya lo he enseñado. Sí, lo he enseñado muchas veces y tendré que seguirlo enseñando porque cada vez tenemos a alguien nuevo que quiere aprender. Terminado el libro de Devarim, en el capítulo 34, en el verso 12, que cierra con la palabra Israel. Recuerden que en la palabra Israel, las letras que forman la palabra Israel, recuerden que están establecidas los 4 nombres de las matriarcas y los 3 nombres de los patriarcas, con las letras de los nombres de los Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Rebeca, Lía, las cuatro mujeres. Ahí está el nombre de Israel. Muy interesante. Entonces, inmediatamente damos la página, pasamos nuestra página al terminar el libro de Devarim, y el primer libro que nos aparece, pues obviamente es el libro de Josué, el libro de Josué. Y en este libro de Josué, aquí inmediatamente nos hace alusión al libro y dice, a ver, vamos a leerlo. Nos dice en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recuerden que la palabra ley aquí ha sido traducida como ley, que significa Torah. Nunca se aparte de tu boca esta porción del libro de la Torah. ¿Y qué nos dice ese texto tan maravilloso? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mi primera cita bíblica. Muy bien. Entonces, cuando ya vemos este recorrido, nos daremos cuenta que viene Josué, Jueces, el libro de Samuel, primera y segundo libro de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y posteriormente vienen los 12 profetas. Recordemos que nosotros tenemos una clasificación de los profetas mayores y los profetas menores. Cuando hicimos la pregunta en uno de los programas anteriores, ¿quiénes eran los profetas mayores y quiénes los profetas menores? Pensamos que los mayores eran los de más edad y los menores eran los más jóvenes. Una gran conclusión, que obviamente no es. La verdadera respuesta a esto es que hay profetas mayores porque su contenido de libro extenso es mayor. La extensión de su libro es mayor. Y hay profetas menores porque su contenido de texto es menor. Libros de un solo capítulo solamente.
mientras que habrá otros con mayores capítulos. Eso es la diferencia entre mayores o menores, aunque realmente en el Tanaj no los conocemos en el término judío como libros, como profetas mayores o menores, sino como profetas anteriores y profetas posteriores. Muy interesante. Es muy interesante, hermanos, por ejemplo, que cuando se habla de un libro, vamos a mencionar, por ejemplo, Ezequiel, no se menciona, tengo que entrar al texto porque quiero que lo hagamos típicamente con el texto bíblico, pero si no estoy mal, en el Evangelio de Marcos se hace mención a un libro que dice, como aparece en el libro de Isaías. Y cuando tú vas al texto de Isaías y buscas ese texto, te darás cuenta que vas a decir, no, pero aquí en ese texto esa cita no dice eso. Pero si lo buscas en el libro de Ezequiel, ahí en el libro de Ezequiel sí aparece. Entonces aparece la conspiración de la alta crítica. No, la alta crítica no cometería ese error nunca. Perdónenme, hermanos de la alta crítica. Aparecen las conspiraciones de alguna persona diciendo, la Biblia tiene un error porque me está mencionando Isaías cuando realmente es en el libro de Ezequiel. Pues mis amados hermanos, esto es interesantísimo. No es que haya un error, aparentemente hay un error. Pero lo que sucede en el proceso de la historia de este texto que estamos revisando es que cuando hay un libro que está dentro del contexto de los profetas mayores, digamos, como Isaías, entonces siempre se le atribuirá el nombre al mayor. Y no se mencionará en el caso de Ezequiel, no se menciona a Ezequiel, sino se menciona a Isaías. Qué cosa tan maravillosa, ¿no les parece, hermanos? Pero ese pequeño detalle puede haber, y estoy seguro que ha causado a nivel doctrinal, en el segundo nivel, muchos problemas. En el Instituto Bíblico yo recuerdo cuando se nos habló sobre esto y el gran maestro, porque era un gran maestro, nuestro maestro de Instituto Bíblico, y nos dijo, son errores bíblicos. Y no son errores bíblicos. Dentro del contexto de la Tanaj, de la Biblia hebrea, solo se mencionará al profeta mayor, no se menciona al profeta menor, pero no significa que esto no esté en el libro de Ezequiel, sino que se le asignó, si puedo decirlo de esta manera, al libro de Isaías. Un ejemplo un poquito parecido al tema, ya que estamos hablando de tantas cosas juntas a la vez, es el caso, por ejemplo, cuando se menciona la tribu de Judá. Con la tribu de Judá recordemos que estaban también Benjamín y había una porción de levitas que fueron los que permanecieron. Pero nunca se menciona a Benjamín ni se menciona a los levitas, siempre se menciona la tribu de Judá. Esa es, para concluir un poco, la historia más real de lo que estoy significando. Ahora, entonces tenemos los 12 profetas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Esto está dentro del grupo de los Nevilim. Y finalmente el Tanaj cierra, recuerden, el Tanaj tiene 3 grupos: Torá, Nevilim, profetas anteriores, profetas posteriores, lo que conocemos como profetas menores, profetas mayores, y finalmente el tercer grupo lo forman los Ketubim. ¿Quiénes son los Ketubim? Los Ketubim son los libros conocidos como los libros de sapiencia. Tenemos Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, y cierra, observen, el último libro del Ketubim en el Tanaj, repito, es Crónicas. El antepenúltimo es Esdras y Nehemías, que es un solo libro, y el penúltimo, penúltimo, Esdras y Nehemías, y antepenúltimo, el libro de Daniel. Entonces, cuando en esta versión yo buscaba el libro de Daniel y lo buscaba por aquí, por esta sección, resulta que es el antepenúltimo, es decir, que allí es lo importante establecer. Repito, cerramos aquí. Tenemos en el Tanaj, la Biblia hebrea, los mismos 39 libros que conocemos hoy en nuestra versión Reina Valera, o en la versión reformada, si puedo decir, de la Reforma mejor, o como se conoce también como la versión protestante, que también están
en la versión católica. Pero la diferencia, repito, es que allí no hay separación de libros, sino que algunos libros hacen uno solo. Ejemplo sencillo, Esdras y Nehemías forman uno solo. Y Crónicas también. Entonces, mis amados hermanos, este ha sido nuestro tema. Esta es la introducción a la semana. Apasionante, ¿no les parece? Mucho tema que estudiar. Espero que con esta introducción hayamos logrado hoy hacer claridad. Estoy seguro de que hemos hecho claridad en el corazón de muchos hermanos a pequeñas cosas tan importantes que probablemente nunca habíamos estudiado, nunca habíamos siquiera pensado en esos pequeños detalles, pero que hacen una gran diferencia y que nos apasionan. Por eso cuando hacemos nuestro Havdalah en el cierre de Shabbat y tomamos el jalá, el pan, y esparcimos la miel, decimos, esa miel representa la dulzura de la palabra. Porque esto es una dulzura, hermano, esto es un manjar, estudiar esta preciosura que tenemos frente a nosotros, la Biblia, los libros canónicos, los libros inspirados. Bien, mis amados hermanos, shalom para todos, Boker Tov, tengan un muy buen día y espero verles el día de mañana en la continuación de este apasionante tema. Aquí, desde Israel, Casa Integral, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta el día de mañana. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.